los estándares de nuestra ingeniería, de la práctica de la ingeniería sismoresistente en nuestro país, generalmente se refiere a diseñar la sismoresistencia de la estructura, o sea, de los elementos estructurales de la edificación. Y típicamente nos olvidamos de los demás elementos. La mampostería, en muchos casos, no se diseña para la sismoresistencia. Los cielos rasos, las lámparas se caen. Los parapetos altos, elementos, las barandas de mampostería o de otros materiales. Los equipos técnicos, las tuberías. Nosotros nos olvidamos de los elementos que no son estructura. Y esos elementos a la hora del sismo son muy importantes y generan gran cantidad de muertos y accidentes, así como pérdidas económicas. Típicamente, después de un terremoto, un edificio no funciona. No porque la estructura se haya dañado, porque la estructura se diseña sismorresistente, pero los demás elementos no. El aire acondicionado, el sistema de gas, los muebles. Después del terremoto es un caos. Porque nosotros nos quedamos en la estructura y no fuimos más allá de la estructura. Hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta para el tema sísmico. La mampostería confinada por la estructura, la no confinada, los parapetos, las ventanas, los vidrios. Diseñamos las ventanas de vidrio para resistir un sismo o para no generar daños catastróficos en el sismo. Los cielos rasos, las lámparas y demás elementos que colgamos, las diseñamos sismorresistentes. Las redes hidráulicas, sanitarias, de gas, los techos, las cubiertas, los tanques para agua, que muchas veces son como unos monumentos que se caen a la hora del sismo. Muebles, elementos de aire acondicionado, elementos sueltos de la arquitectura, las materas. Nosotros colocamos las materas y diseñamos las materas para que no generen accidentes en el momento del terremoto. Un gran porcentaje de muertos y heridos en sismos se deben a la falla de elementos no estructurales, los cuales no tuvimos en cuenta a la hora de construir o a la hora de adecuar o a la hora de amoblar la edificación. Una edificación puede permanecer en pie después de un sismo, pero puede quedar sin posibilidad de funcionar debido al daño de los elementos no estructurales. O sea, que debemos diseñar la estabilidad sísmica de todos los elementos, no solamente la estructura. La estructura la diseñamos para que no se caiga el edificio, pero es que el riesgo y el efecto del sismo es importante sobre esos elementos. Las aceleraciones que actúan sobre esos elementos no estructurales pueden ser superiores a la aceleración que soporta la estructura. Además, los elementos no estructurales no poseen ductilidad para disipar la energía del sismo. Y típicamente no tienen suficiente amortiguación. Y los elementos estructurales también pueden sufrir resonancia cuando la frecuencia fundamental del sismo y del edificio se acercan a los de esos elementos. Los elementos no estructurales
tienen un comportamiento sísmico y debemos tenerlo en cuenta porque es el tener en cuenta esos elementos va a disminuir la cantidad de muertos, la cantidad de accidentes, la cantidad de daño. Y nosotros queremos que la edificación donde nosotros estamos funcione después del terremoto. La mampostería no confinada es muy vulnerable sísmicamente. Toda la mampostería de la edificación debe confinarse. La mampostería en los balcones, la mampostería de los parapetos, la mampostería bien confinada se comporta muy bien en el sismo. Sin embargo, se requiere que estén totalmente bien confinadas. O sea, que el confinamiento de la mampostería sea completo, incluyendo puertas y ventanas. Todos los elementos deben tener marco. Las puertas deben tener marco estructural. Las ventanas, cualquier hueco que hay en la mampostería debe tener un marco estructural para que se comporte bien el día del terremoto. El diseño sismorresistente de la mampostería es importante y a veces no lo tenemos en cuenta. O sea, terminamos con que solo nos importa la estructura de concreto armado, pero el resto de elementos pareciera que no nos interesara que se comportaran bien el día del sismo. Con referencia a la mampostería, en muchos casos es recomendable que le coloquemos refuerzo estructural a esa mampostería. Los parapetos, esos elementos altos encima de las cubiertas, esas barandas de ladrillo, y generalmente no tienen refuerzo estructural. Y genera gran cantidad de muertos. La caída de esos parapetos, cuando la gente está corriendo, saliendo del edificio, ha generado una gran cantidad de accidentes mortales. Diseñar esos elementos de parapetos, esas barandas, esos elementos que tenemos encima de la cubierta de la edificación o en los balcones, todos los parapetos deben llevar refuerzo estructural. Las ventanas y vidrios. Los vidrios son muy vulnerables sísmicamente y generan una gran cantidad de accidentes. Esa caída de esos vidrios de varios pisos arriba del edificio sobre la gente en el primer piso genera una gran cantidad de riesgo. Los vidrios son muy vulnerables sísmicamente y debemos diseñar las ventanas y los vidrios para comportarse mejor en el sismo. Tal vez no para que no se rompan los vidrios, pero para que no generen esos vidrios accidentes. Para lo cual podemos acudir a reforzar estructuralmente los marcos de las ventanas o marcos diagonales en las ventanas y proteger los vidrios con películas plásticas. No para que no se rompan, pero para que no generen accidentes. Los cielos rasos y elementos colgados. Los cielos rasos, lámparas y otros elementos que colgamos del techo generalmente no se diseñan para resistir sismos. La persona que los instala no piensa en el terremoto y el día del terremoto se cae la lámpara, se cae el cielo raso. El colapso de cielos rasos y elementos colgados representa una amenaza importante en sismos de gran intensidad. Debemos diseñar los cielos rasos y elementos colgados que deben tener soporte vertical y soporte horizontal, generalmente con elementos de soporte diagonales, para evitar que se bamboleen. O sea, los elementos colgados deben estar debidamente soportados para evitar que se desplacen horizontalmente o colapsen en el momento del terremoto. O sea, debemos diseñar todas las lámparas, cielos rasos, tuberías colgadas,
para resistir el terremoto de diseño. Las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, etcétera, deben resistir el sismo, deben comportarse adecuadamente en el momento del sismo. Las redes de gas son muy importantes y generan una gran cantidad de incendios. Los incendios producen un riesgo muy alto sobre las comunidades. Las líneas de gas es clave que se diseñen conjuntas, flexibles en muchos sitios, para que no se rompa la tubería de gas en el momento del sismo. Redes sanitarias, redes eléctricas deben suspenderse adecuadamente con soportes que resistan el sismo de diseño. Soportar las tuberías en forma sismo resistente. No podemos quedarnos en la estructura. Debemos garantizar que todo el edificio sea sismo resistente. Todas las redes, con elementos flexibles en las zonas de juntas, para que no se rompan, para que no se colapsen. Los techos y cubiertas, con frecuencia se caen los techos, porque los techos no están diseñados en forma sismorresistente en las edificaciones de 1 y 2 niveles. Los techos y cubiertas son muy susceptibles a colapsar. Diseñar sísmicamente los techos y las cubiertas, detallando el diseño. Similar a como se hace con la estructura, pero con un enfoque muy diferente. El enfoque es que los elementos se comporten adecuadamente en el momento del sismo. Los tanques para agua, esos monumentos de tanques que se caen a la hora del terremoto. Los tanques para agua deben diseñarse para resistir los sismos. Elementos sueltos de la infraestructura, antenas. El diseño sismorresistente debe incluir todos los elementos de la infraestructura de una edificación. No quedarnos solamente en la estructura. Debemos ir mucho más allá. Los muebles, especialmente los estantes, los elementos esbeltos, deben sujetarse a la estructura, a las paredes, para evitar que no se voltee en el momento del terremoto y generen accidentes. Los muebles, en los cuadros, el calentador de gas, las bibliotecas. Por favor, adecue su casa o apartamento para que el día del sismo se comporte adecuadamente. Los ingenieros se encargan de la estructura. Debemos ir mucho más allá de la estructura. Y nosotros todos somos responsables de la integridad de nuestra familia en el momento del terremoto. Los muebles, lámparas, cielos rasos, elementos colgados, tuberías, muebles y todos los elementos. El sismo termina siendo un desastre, no porque la estructura falle, sino porque los demás elementos que son parte constitutiva de nuestra edificación no los tuvimos en cuenta. Y se colapsó todo el día del terremoto. Por favor, pensemos que podemos hacer mucho. Nosotros tenemos la responsabilidad de que esos elementos que nosotros colocamos, la lámpara, el cuadro, el mueble, la matera, se comporten bien en el momento del terremoto. Muchas gracias.